Nuevamente un nuevo encuentro, un nuevo miércoles, ya más fresco, del enfoque nutricional. Muchas caras amigas, como siempre, y bienvenidas, obviamente, para todas aquellas personas que hoy quizás por primera vez se suman a esta propuesta que tenemos ya hace un tiempo atrás, con muchos amigos, de tratar de llevarle más información o algún tipo de información que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. La intención de hoy, esencialmente, es charlar sobre un tema que creemos que es fundamental en los tiempos que corren, como todos en realidad. El enfoque fundamentalmente nutricional que vamos a dar hoy tiene que ver principalmente con un aspecto, si se quiere, fundamental de nuestra salud, como obviamente muchos de nosotros tratamos de mejorar nuestra calidad de vida a través de nuestra nutrición, obviamente. Pero hay un aspecto, obviamente, que es cómo y de qué manera nuestro intelecto, nuestro cerebro sigue funcionando. Por eso hoy la temática va a estar centrada principalmente en las cuestiones que están relacionadas con el cerebro. Entonces vamos a darle de comer a nuestro cerebro y vamos a ver cómo y de qué manera podemos mejorar su funcionamiento y de alguna manera vemos también cómo y de qué forma prevenir lo que hoy por hoy, si se quiere, es una de las causas de discapacidad más importante en el mundo, ¿no? Hoy por hoy la enfermedad cerebrovascular particularmente, o con su expresión metabólica también, como es el Alzheimer, es una de las condiciones que quizás mayor cantidad de personas las somete a condiciones no solamente de discapacidad, sino de una mala calidad de vida. Y de alguna forma, la construcción de salud tiene que ver esencialmente con esto, con prevenir de alguna manera a través de correcciones de nuestros hábitos, que es lo que de alguna forma ya venimos charlando, ¿sí?, frecuentemente. Ya muchos de ustedes han oído hablar de este tema, pero para los que hoy quizás estén por primera vez, quizás lo interesante de la información que queremos brindarle es que lo que la ciencia hoy por hoy respalda tiene que ver fundamentalmente con que la mayor parte de la mejora en nuestra calidad de vida está determinada por nuestros hábitos y que estos hábitos están de alguna manera en nuestro poder corregirlos. Y esto de alguna forma es lo bueno del mensaje, más allá de que hoy por hoy las estadísticas no nos favorecen y que estamos en una condición de riesgo, y esta es la realidad, también es verdad de que no existe nada que genere un cambio tan dramático en la calidad de vida de una persona, no importa cuál fuera su condición, que la corrección de los hábitos o la mejora en los hábitos de vida, ¿sí? Y un poquitito de eso vamos a hablar hoy, cómo y de qué manera podemos mejorar. Esta información, como bien ven ahí, tiene que ver básicamente con la información que científicamente está publicada y que está comprobada y que de alguna manera tanto yo como otros colegas hemos ido relevando en el transcurso de nuestro tiempo, fundamentalmente desde que conocimos a través de Herbalife esta modalidad o este proyecto que intenta mejorar la calidad de vida de las personas y de esta manera, obviamente, generar bienestar. Para los que no me conocen, que están aquí por primera vez, me voy a presentar. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Ya tengo más de 35 años de carrera, ya unos cuantos años, ya casi 63 a cumplir en unos días. Y de alguna forma, la realidad también es que en todo este proceso que me ha llevado mi carrera médica, fundamentalmente en las áreas de emergencia cardiovascular, la idea es que me he puesto, o esto me ha puesto en contacto con esta realidad que les acabo de comentar. O sea, personas quizás muy jóvenes para sufrir consecuencias que antes veíamos en personas de más edad, hoy por hoy se presentan en personas de menos edad, personas muy jóvenes incluso, y esto obviamente las expone a tener una muy mala calidad de vida, no solamente ellos, sino a su entorno también. Entonces, la idea es ver cómo podemos ayudar en todo esto. En principio, vamos a ver de qué se trata esto del cerebro. O sea, vamos a presentar a esta pieza tan fundamental de nuestro sistema y que de alguna manera hoy por hoy sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero que por suerte cada día más y mejor logramos tener información que nos ayuda a corregir no solamente nuestros hábitos, sino a entender cómo es su funcionamiento.
Es un órgano sencillo de alguna manera por ver desde afuera, pero cuando ve la complejidad que tiene, realmente uno se sorprende. Apenas pesa 1 kilogramo, pero consume una gran cantidad de energía. Ustedes fíjense que se lleva el 20% del gasto calórico diario. Es decir, tu cerebro se lleva ya el 20% de la carga calórica que haces día a día. No tiene un mecanismo de reserva de energía, por eso necesita el aporte permanente de su sustrato fundamental, que es la glucosa, ya que, como sabemos, está en permanente funcionamiento. Más allá de los horarios de reposo y los momentos de reposo, el funcionamiento se mantiene en distintos niveles o de alguna manera ligado a todas nuestras funciones. Recuerden que ahí es el centro de comando en donde están funcionando todas esas acciones y funciones que son voluntarias como aquellas que no lo son, o sea, como el respirar, como el ritmo cardíaco. Es decir, el cerebro indudablemente tiene este rol tan importante y por eso requiere de un aporte calórico y un aporte de nutrientes permanente. Contienen más de 100.000 millones de neuronas interconectadas por más de 1.000 billones de conexiones sinápticas. Fíjense ustedes, es un universo casi les diría, pareciera inescrutable en algunos aspectos y sorprendente en cuanto a su funcionamiento, más cuando uno intenta interpretar cómo esto se realiza. Por eso es quizás tan importante el hecho de, más allá de entenderlo, por lo menos enfocarnos en ver cómo podemos asegurar su funcionamiento correcto y adecuado, ¿sí? Fíjense, a partir de los 23 años ya se empieza a generar una cierta pérdida de sustancia, obviamente no perceptible, pero eso también está ligado principalmente al cuidado que hayamos hecho de él, ¿sí? De él como de todos los sistemas. Y en este sentido, obviamente ya no estamos metiendo más en tema, el exceso de grasa abdominal, las dietas carenciadas, el sedentarismo aceleran este proceso. Es decir, como ustedes ven, en realidad, toda esta dinámica que acabo de expresar, por lo menos la presentación, tiene que ver con una realidad constante en cuanto a que cada uno de nosotros debemos asegurar, aportar a nuestro cerebro lo que necesita para que su funcionamiento sea adecuado. Las funciones obviamente son múltiples, más cuando uno intenta interpretarlo, y obviamente no pretendo que transmitir tanta información que resulte de alguna forma después inentendible, pero simplemente a los fines de imaginarse que son tantas las funciones y cada área en particular del cerebro debe cumplirlas en forma simultánea, que a veces nos sorprende cómo lo logra, pero desde el punto de vista del funcionamiento esencial, una célula nerviosa, una célula cerebral, requiere de los mismos elementos o sustratos que todas las células del cuerpo necesitan, y de lo que ya hemos hablado en las charlas anteriores, ¿sí? O sea, las células necesitan tanto macronutrientes como micronutrientes en su funcionamiento, necesita agua para poder mantenerse en su funcionamiento adecuado y sostener un funcionamiento armónico. Recuerden, los nutrientes trabajan en equipo y es por eso que necesitamos aportar todos en forma balanceada. En realidad, incluso cuando hay carencias de determinados nutrientes, estas carencias no tienen que ver con un nutriente en particular, sino siempre está asociada con otros déficits nutricionales. Y esto está en la época que nos toca vivir, ligado precisamente a este fenómeno que ya lo hemos comentado en otra oportunidad, que es la famosa transición nutricional. Como recordarán ustedes, la transición nutricional es aquel momento, este fenómeno que consideramos a partir del año 60 se ha generado, en donde nuestros hábitos nutricionales, en parte, cambiaron sensiblemente de una modalidad absolutamente sustentada por fuentes naturales de nutrientes a una modalidad en donde la industrialización es la característica, o sea, productos muy manipulados, con carga química, poco natural. Pero no es solamente eso lo que ha sucedido en el fenómeno de la transición nutricional, sino que en realidad, como ustedes ven ahí, también hubieron otros aspectos que se fueron sumando que tienen que ver con hábitos de vida, como es el sedentarismo, el estrés, e incluso cómo y de qué manera aquellos productos que consideramos naturales o de fuente orgánica, como pueden ser los animales, de cría particularmente de consumo, o los vegetales que se cultivan, en realidad reciben también la influencia de esta carga química excesiva que también obviamente
de alguna forma no los hace ideales, por lo menos en este proceso de nutrición diaria o alimentación diaria que recibimos. Este gran cambio del fenómeno de la transición nutricional, en donde pasamos de una relación caloría-nutriente excelente, ¿sí? Con una baja carga calórica, pero una alta densidad nutricional, y ojo, estoy hablando de las personas que por hoy tienen más de 80 años, 70, 80 años, son personas que han vivido claramente esta época, y de hecho, incluso a mi edad, los que tienen dentro de los 60 años, hemos vivido una transición, obviamente donde tuvimos beneficios de aquella experiencia más natural, menos invadida por la química, a la que es hoy por hoy y la que prácticamente todos nuestros hijos consumen, que es la que tiene que ver con esta baja densidad nutricional con una alta carga calórica. Y esto obviamente genera y conlleva a este fenómeno de desbalance en nuestra forma de alimentarnos, que es, como les comenté ya más de una vez, la causa principal asociada a las causas de discapacidad y muerte en este momento en el mundo. Claramente el 80% de las causas de estos trastornos, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, entre otras, ¿sí? Por mencionar las que obviamente son más frecuentes, están claramente ligadas a este desbalance nutricional. Por eso, de alguna forma, gran parte de la solución, no digo toda, pero sí gran parte de esa solución va a estar enfocada en tratar de lograr recuperar, para que de alguna manera nosotros podamos mejorar el aporte nutricional y disminuir el riesgo, ¿sí? Recuerdan que habíamos hablado que este concepto de que no solamente somos lo que comemos, sino somos lo que absorbemos, está ligado a este concepto de composición corporal adecuada. El peso adecuado para aquellas personas que tienen problemáticas ligadas al peso, debiera surgir de una composición corporal adecuada. O sea, cuando tu composición corporal es correcta, tu peso va a ser correcto, dependiendo obviamente del nivel de actividad que tengas o la disciplina deportiva incluso que practiques, ¿sí? En ese sentido, la composición corporal es el referente y es el objetivo. Lograr una composición corporal adecuada es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a generar este fenómeno de desnutrición oculta que se va dando en el proceso de la vida, particularmente a partir del momento en que dejamos de amamantar, que es el último momento en donde realmente estamos vinculados con una carga de nutrición importante, empieza a suceder este fenómeno de deficiencia nutricional crónico, en donde finalmente nos lleva a la realidad de la enfermedad que hoy por hoy aqueja a la mayor parte de la gente. Este fenómeno, como ya muchos de ustedes conocen, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido claramente como este déficit de nutrientes crónico y persistente que se va dando durante toda la vida y que obviamente el organismo intenta equilibrar a pesar, pero que más allá de lo que pueda hacer, al ser tan persistente, obviamente termina generando daño. Ahora bien, estas son las consecuencias de precisamente de esta transición nutricional presente hoy en día. Una disfunción clara desde el punto de vista nutricional que se expresa principalmente como obesidad, que la mayor parte de nosotros interpretamos como el aumento de peso, pero que en realidad no es solamente el aumento de peso, sino que en realidad se refiere al aumento del porcentaje de la grasa corporal. Ese aumento de grasa corporal está claramente ligado a toda la problemática que tiene que ver hoy por hoy con lo que quiero transmitirles. Es decir, es este fenómeno de exceso de grasa, insisto, muchas veces expresado y se muestra a través de la obesidad, ¿sí? Eso es lo que más frecuentemente vemos. Más del 60% de la población claramente está presentando o sufriendo algún tema ligado al sobrepeso y a la obesidad, pero también sabemos que muchas personas que están en su peso, cuando le hacemos evaluaciones de composición corporal, claramente vemos que los porcentajes de grasa también están alterados. Ese aumento de la grasa corporal, ¿sí? Ese aumento de la grasa visceral particularmente, la localización visceral, recuerdan que es esa localización anormal. Recuerdan que cuando hablamos de grasa particularmente nos referíamos a esta grasa visceral, es la que genera esta respuesta inflamatoria crónica, persistente, y que es la que conlleva a la enfermedad que cada uno expresa de distinta manera.
el infarto, el accidente cerebrovascular, el cáncer, como lo he mencionado anteriormente. Es decir, cuando uno analiza el fenómeno de la obesidad como tal, entiende que hay una serie de efectos y de fenómenos que afectan a todos los sistemas, pero en lo particular, en lo que se refiere al cerebro, ¿sí? A sus funciones, fíjense ustedes que no es menor. ¿Cómo y de qué manera afecta? Disminución de la materia gris, disminución del volumen cerebral, ¿sí? Aparición de determinados fenómenos que llevan a la atrofia cerebral y a la demencia, está claramente ligada a trastornos como el Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Hay trastornos que se asocian obvia e íntimamente a la obesidad, como sabemos, son la diabetes, la hipertensión, y esto obviamente conlleva la aparición de ataques cerebrales o el fenómeno aterosclerótico. Es decir, la obesidad como tal es una condición que claramente complica la mayor parte de los sistemas y particularmente en lo que respecta al cerebro, los cerebros lo expone a una condición de debilidad, si se quiere, y obviamente a un mayor riesgo de padecer algún tipo de accidente. En este sentido, obviamente los accidentes cerebrovasculares son los que hoy por hoy se llevan de alguna forma el rótulo de ser más dramático dentro de su evolución y aparición aguda, ¿sí? Porque esto quizás sea lo que más llama la atención a la gente, ¿no? Este tema de el deterioro brusco o de una disfunción neurológica que genera parálisis muchas veces, sino a veces mucho mayor depresión o muerte. Esto indudablemente, fíjense que desde el punto de vista de la estadística no es menor, ¿sí? Cada año 15 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular en el mundo, y en este sentido hay un tercio que sobrevive, pero obviamente con una cierta amenaza, una amenaza clara, concreta de poder volver a padecerlo. Hay un tercio que queda con una seria discapacidad, ¿sí? Y son los que habitualmente muchos de nosotros seguramente tenemos algún conocido familiar que lo ha padecido, ¿sí? Y de alguna manera muy pocos son los que de alguna manera sobreviven también. Hay un tercio que claramente fallece. Entonces, en la Argentina obviamente no escapa a los números que la estadística nos muestra. Son cerca de 126.000 casos. Hoy quizás estamos hablando de un porcentaje mucho mayor. Los números intra o post pandemia, todavía no podemos hablar de post pandemia porque no ha pasado, van a ser claramente muy superiores porque, como les decía, todo este fenómeno metabólico de obesidad, de aumento de la grasa corporal, de las complicaciones que de alguna manera nos venía dejando esa transición nutricional a través con el fenómeno de la pandemia, claramente se han exacerbado, han aumentado. Si hay un accidente cerebrovascular cada 9 minutos, fíjense ustedes qué grado de frecuencia tiene esta situación y obviamente genera una mortalidad importante, cerca de unos 18.000 personas al año. Obviamente que toda esta situación está ligada también a otros trastornos que no es menos frecuente y obviamente no es menos dramático. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el Alzheimer. O sea, el Alzheimer es una condición que no solamente afecta al individuo como tal, sino que afecta también a todo su entorno social, su entorno familiar, su entorno de afectos, y realmente es una enfermedad que cuesta de diagnosticarla. En realidad, cuando uno ya la diagnostica, suele ser ya demasiado tarde. No tenemos hoy por hoy una cura cierta, esto es también una realidad. Quizás hay algunos tratamientos experimentales en este momento que lo que están mostrando es cierta acción de freno en la enfermedad, sí, pero no detención absoluta, sino que lo que hacen es simplemente enlentecer la progresión, pero es una condición compleja, como muchos de ustedes seguramente conocen. De acuerdo a los números que hoy por hoy tenemos, la proyección, incluso en nuestro país, de acá al año 2050, y estos son números, insisto, pre-pandemia. Hoy tendría que multiplicar estos números quizás por 2, no lo sabemos a ciencia cierta, pero claramente sí sabemos que todos estos números están claramente aumentados y que todo esto obviamente ha progresado aún mucho más. O sea, la problemática que hoy por hoy genera el Alzheimer no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, es clara. Y esto obviamente es un aspecto fundamental a considerar particularmente, más cuando quizás,
insisto, podemos empezar a aplicar determinados cambios en nuestros hábitos que pueden ayudarnos por lo menos a prevenir, ¿sí? Si se quiere de alguna manera, la situación. Ahora, bien, el punto es el siguiente. No es solamente el tema de lo que hoy por hoy tengamos que ver con la salud neurológica, el enfoque el que le queremos dar, es quizás un enfoque muy amplio desde el punto de vista de las acciones que cada uno de nosotros debe aplicar. Y si uno tuviera que decir, hay recomendaciones que, como ven ustedes, son muy básicas, ¿sí? Estas recomendaciones que tienen que ver básicamente con nuestras conductas diarias, ¿sí? El promover una dieta balanceada de macro y micronutrientes, eso lo hemos hablado permanentemente. El consumo de agua es un factor fundamental, el cerebro es fundamentalmente agua y necesita reponerla, de hecho su déficit claramente el cerebro lo expresa con dolores de cabeza, que muchas veces simplemente se resuelven tomando agua. La actividad física, como vamos a ver, es un factor fundamental, y también el reposo adecuado, elementos esenciales para asegurar de alguna manera un buen funcionamiento, porque de hecho la Organización Mundial de Salud claramente lo ha expresado en la Asamblea número 53, cuando considera estas 4 enfermedades más importantes, las cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades pulmonares, la diabetes, podemos incluir claramente al fenómeno cerebrovascular también, todas ellas evitables de alguna manera, mejorando nuestro estilo de vida. Esa es un poquitito la intención. Corrigiendo hábitos, empezando a través de promover una dieta balanceada, pero también desde el punto de vista práctico entender qué tipo de nutrientes son los que nosotros necesitamos, digamos, de una manera jerarquizar. Llegado a este punto de las charlas y de esta conversación compartida, viene la gran pregunta, ¿sí? ¿Qué se va a servir? O sea, ¿qué le vamos a dar a nuestro cerebro para asegurar ese funcionamiento, ¿no es cierto? Y hay quizás un nutriente que obviamente siempre cuando comenzamos a hablar, hablamos claramente de los macronutrientes, que es aquello que es la principal fuente de energía para nuestro cerebro. Y ese nutriente se refiere a la glucosa, ¿sí? La glucosa es el nutriente energético preferente del cerebro, ¿sí? Y en este sentido, los hidratos de carbono son los que nos aportan este nutriente esencial. Yo ya lo hemos charlado más de una oportunidad. Tanto los macronutrientes, el organismo toma sus principios activos. De los carbohidratos o hidratos de carbono, toma la glucosa. De las proteínas, toma los aminoácidos. De las grasas, toma los ácidos grasos. Es decir, esos son los elementos que realmente al organismo le interesa, y en este caso particularmente la glucosa es un elemento fundamental. Si no recibe aporte diario, recuerden que el cerebro no tiene la capacidad de depósito, es decir, si no recibe esa carga de glucosa diaria, claramente lo que va a suceder es que va a notar este déficit de energía, y lo vamos a referir en nuestra actividad y en nuestra acción cognitiva. Es decir, esta acción del pensar, toda la actividad intelectual empieza a deprimirse. Pero no va a ser solamente eso, como vamos a ver a medida que avancemos. El requerimiento diario de glucosa es de 200 gramos, ¿sí? En el caso de un adulto, y ustedes fíjense, 2/3 de esos 200 gramos se van a ir para darle al cerebro combustible, darle el petróleo necesario para que genere el combustible y sus células puedan seguir funcionando. Y si no se lo das, obviamente que va a salir a buscarlo de alguna manera y lo va a conseguir de una forma u otra, y muchas veces los mecanismos que utiliza para preservar precisamente el aporte de glucosa no son los adecuados. Por eso lo importante es aportar una carga de carbohidratos que debieran ser, por eso ahí está bien marcado, de fuentes principalmente naturales y ser de tipo complejo. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? ¿Se acuerdan? Aquellos que están contenidos principalmente en las verduras, que están contenidos en las frutas, y que de alguna manera le permiten al organismo sostener un nivel de glucosa estable, ¿sí? De manera tal de que el aporte sea permanente, ¿sí? Hay que tratar, y en este claro, evitar los carbohidratos de
de fuentes refinadas, ¿sí? Como son las harinas y los azúcares, y en la medida que podamos tratar de jerarquizar todas aquellas fuentes que son naturales, que vienen principalmente de, como les decía, del reino vegetal. Entonces, este es un primer punto a tener en cuenta. ¿Cuánto y cómo de tu dieta estás asegurando que el aporte de azúcares venga de este tipo de fuentes, y no de harinas y no de azúcares, que son las que básicamente te generan daño? ¿Se entiende? Entonces, la idea esencial que queremos transmitir es ver cómo podemos ir corrigiendo, y en este sentido tu coach ha ido y seguramente va a seguir colaborando en este sentido, aportándote ideas, ¿sí? Recuerden, nuestra función esencialmente, particularmente los coaches de bienestar o las personas, los distribuidores de Herbalife, son de apoyar o de alguna manera respaldarte con un producto, un suplemento nutricional de primera calidad, de fuentes naturales, y en los cuales somos claramente especialistas. Si uno, siempre digo, el distribuidor Herbalife es especialista en productos Herbalife, ¿sí? Y en este sentido él va a saber cómo y de qué manera con los productos podés también suplementar lo necesario para que este funcionamiento y este aporte de glucosa y sea el que realmente tu organismo necesita recibir. Ahora bien, no solamente de glucosa vive el hombre, como decía, o la mujer, simplemente entendemos que, y como siempre dijimos, la necesidad de que nuestro cuerpo reciba también de otros, los grandes macronutrientes, que son las proteínas, ¿sí? Y en ese sentido, las proteínas tienen una acción interesante con respecto a lo que tienen que ver con nuestras emociones. Insisto, no es mi intención confundirte, simplemente la idea es para que te des una idea de cómo funciona todo esto. Como te dije, el organismo toma de cada macronutriente su componente básico, ¿sí? En el caso de las proteínas, recordarán, lo que necesita son los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Los aminoácidos están ligados a las proteínas como si fueran una cadena, como eslabones de una cadena, en donde cada eslabón es un aminoácido. De acuerdo a la ubicación de ese aminoácido, es el nombre de la proteína. ¿Qué hace el organismo? Toma a esta proteína, la desarma en sus componentes mínimos, que son estos aminoácidos, y vuelve a armar una nueva proteína que es la que necesita. En ese sentido, quiero mostrarte este ejemplo. Acá te voy a mostrar claramente, son 3 aminoácidos que, como ustedes saben, hay algunos que son esenciales porque el organismo no los produce, otros no son esenciales porque el organismo sí los produce. Pero la idea es que vos debes recibir tanto de unos como de otros, asegurarte de recibir tanto unos como otros. ¿Para qué? Para que las funciones de las proteínas se den en tu organismo en forma completa, ¿sí? Por eso las proteínas que nosotros seleccionamos deben ser las que aporten la mayor cantidad y variedad de aminoácidos, ¿sí? Aquellas proteínas que contienen todos los aminoácidos las llamamos proteínas completas. Aquellas que no los contienen, obviamente, y claramente se llamarán incompletas, ¿sí? Pero fíjense ustedes este caso en particular y cómo influye esencialmente en un comportamiento, ¿sí? El caso de la melatonina es una hormona, básicamente un neurotransmisor, ¿sí? Que de alguna forma tiene una acción clara con respecto a en la acción de nuestro sueño. Ayuda a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Por eso tiene un circuito particular. Modula la respuesta inmunológica, por eso tiene una acción fundamental dentro de este sistema inmune en estas épocas que estamos viviendo, por su acción también antioxidante, tiene un efecto en el envejecimiento, retardando su presencia, y también tiene una acción neuroprotectora. Pero, si bien la melatonina tiene esta función y un rol fundamental, la melatonina requiere y tiene y lleva un comportamiento claro en su acción diaria. No tenemos melatonina durante todo el día, sino que fundamentalmente la melatonina, como ven ustedes claramente ahí, empieza a producirse a partir de determinadas horas, ¿sí? Y desciende su producción particularmente en el momento en que nos despertamos. Es decir, durante el sueño o momentos antes del sueño, los niveles de melatonina suben y después van bajando en la medida en que nos acercamos al despertar. Y durante todo este proceso en que la melatonina está en circulación, genera todos estos fenómenos que le acabo de mencionar. Pero para que tu cerebro pueda producir, o para que el sistema pueda producir melatonina, necesitas de otros 2 aminoácidos también, que se llaman serotonina y triptófano. Estos 2
también son aportados por las dietas. Y fíjense qué funciones cumplen. Regulan el apetito generando saciedad, equilibran el deseo sexual, controlan la temperatura corporal, tienen efectos sobre la angustia, la ansiedad, el miedo, la agresividad y los problemas alimenticios, controla parámetros de densidad ósea también, regeneración hepática, sobre la función cardiovascular, regulan secreción de hormonas, previenen los desequilibrios mentales, inhiben secreción gástrica y favorece la proliferación del linfocito, que es una célula fundamental en la inmunidad. Para su funcionamiento requieren de que haya presencia, ¿sí? Obviamente de vitaminas y de distintos elementos, particularmente vitamina B6. ¿Qué quiero decirte con esto? E insisto, particularmente sin intención de confundir. Lo importante nada más es entender que para que veas cómo es la complejidad del requerimiento de aminoácidos. O sea, tu cuerpo necesita recibir proteínas todos los días y reponerlas permanentemente. Y por eso nuestra dieta, desgraciadamente, también es carente de proteínas. O sea, con el tiempo hemos ido volcándonos por este proceso de transición nutricional a dietas que no nos aportan la carga proteica adecuada. Entonces, conclusión en este sentido. La importante en este mensaje que quiero transmitirte es que ocuparse en buscar fuentes proteicas para que asegurar el aporte de todos estos aminoácidos. Y fíjate que de acuerdo a lo que viste recién en sus funciones, claramente afectan no solamente aspectos de nuestra inmunidad, sino también afecta aspectos que están ligados a estas emociones que, como te digo, a veces uno no entiende cómo y de qué manera uno se siente, más allá de que la realidad a veces no nos ayuda, pero también hay aspectos que están ligados a lo nutricional. Es decir, las emociones surgen de un conjunto de acciones en donde obviamente no es la única, pero sí cumple un rol fundamental el aspecto nutricional. O sea, insisto, no veas en esto solamente una visión demasiado simplista, porque no lo es, pero sí intento expresar que el aspecto nutricional cumple un rol importante y fundamental en tus emociones, ¿sí? Como también lo cumplen en tu inmunidad, como también lo cumplen en el mecanismo de funcionamiento armónico de cada uno de los sistemas. Ahora bien, la idea, y continuando sobre esto, es cómo uno asegura ese aporte nutricional. Y en este sentido, y esto es lo que comparto con vos, en mi caso particular, obviamente esta modalidad a través de los suplementos de Herbalife me sirvió para empezar no solamente a conocer claramente el requerimiento que mi cuerpo tiene de cada uno de los nutrientes, sino también ver cómo lograr generar ese aporte diario. Y en este sentido, obviamente, el batido, el PDM, ¿sí? Constituyen como tal un combo ideal en mi desayuno, porque en ese momento, obviamente, el requerimiento metabólico es mucho mayor, ya que salimos de un periodo de ayuno nocturno prolongado, ¿sí? Desayunamos, salimos del ayuno nocturno. Ahora ustedes fíjense bien, con un aporte de un batido, nada más, en donde yo pongo 2 medidas de batido, ¿sí? 2 cucharadas soperas de batido, y le sumo a eso una medida o 2 del PDM, ¿sí? Estoy generando no solamente una carga calórica controlada, ¿sí? Sino que esa carga calórica está reflejada por una carga nutricional alta, ¿sí? Fíjense, 27 gramos de proteína, estoy aportando 13 gramos, cerca de 13 gramos de carbohidratos complejos, estoy aportando fibra alimentaria, estoy aportando grasas saludables, ¿sí? No grasas trans, y una compleja carga de vitaminas también, y minerales que hacen, obviamente, a este combo nutricional que favorece el funcionamiento, entre otros, obviamente, de nuestro cerebro, porque está aportando lo que necesita. La NutriSub, obviamente, también es una forma igual, paralela, como para poder generar este aporte nutricional. Yo le incorporo muchas veces una medida de proteína, la proteína de Herbalife también, no el PDM, sino la convencional, la que ya conocemos, la vieja y querida proteína que acompaña siempre nuestro batido. Como no tiene sabor, puedo sumarla a la NutriSub y tengo con la sopa más la carga proteica que le doy, no solamente también una medida calórica controlada, sino un aporte proteico completo,
completo, esto es lo importante, ¿sí? Con todos los aminoácidos para que estas funciones se den como debe. Esta es la importancia fundamental del entender por qué la suplementación, en este caso, es un aporte válido, es un aporte necesario, es un aporte útil para mejorar, obviamente, el funcionamiento de nuestros sistemas. Obviamente que uno sí puede tener la dieta variada y asegurar de que las fuentes nutricionales de cada uno de los elementos que uno consume, de los productos que uno consume, sea completa y segura. Está todo bien, la dificultad muchas veces con la que nos encontramos en estos casos es que la carga calórica que yo debo recibir es mucho más alta que la que puedo recibir con los batidos. Y en este sentido el batido es un elemento esencial y fundamental que colabora en nuestra dinámica diaria de vida. Así que este es un concepto que quiero compartir con ustedes porque de alguna manera es el que construyó la diferencia en los resultados que vamos a ver después, ¿sí? Obviamente que, y en este sentido, Herbalife se caracteriza por promover no solamente la suplementación como un recurso válido a través de todo el respaldo académico científico que ya de por sí tiene, sino entender de que el aporte proteico es un aporte necesario en nuestra dieta. En ese sentido, el beverage mix es otro elemento que tenemos para aportar proteína. Insisto, como vimos recién, cuando hablamos de aportar proteína, estamos hablando de aportar fuentes de aminoácidos ciertas que de alguna manera son necesarias para el funcionamiento de todo lo que acabamos de mencionar y de mucho más, ¿sí? Hoy por hoy, cuando leemos los libros de neurociencia que ya están de alguna manera con mucho más difundidos de lo que podía suceder hace 10, 15 años atrás, en donde no eran frecuentes, hoy, gracias a la investigación científica, estamos mucho más cerca de entender cómo y de qué manera los nutrientes favorecen el funcionamiento de nuestro cerebro. Hoy por hoy Herbalife nos ha sorprendido en esta semana, hace un par de días nada más, con un nuevo producto que tiene que ver con este concepto que les acabo de transmitir, ¿sí? En este sentido, el crocante, ¿sí?, de proteína es esencialmente una excusa, ¿sí?, exquisita para poder agregar a nuestro batido una fuente proteica más. Pero no solamente a nuestro batido, sino también lo puedes agregar a la leche, si es que te gusta tomar leche, agregarlo al yogur. Ayer yo me comí un yogur natural con el crunch, como lo llamamos, y realmente estaba espectacular, con sabor a chocolate, y realmente con una carga de proteína que me está aportando extra de 7 gramos por porción, que indudablemente hacen también a esta suma de la mejora y la carga nutricional del día a día que le queremos generar a nuestro cuerpo. El omega 3 es otro de los elementos fundamentales de lo que tenemos que hablar en el caso del aporte nutricional correcto para nuestro cerebro. O sea, hoy, si bien cuando nos toca hablar de salud cardiovascular, casi podríamos decir que el omega 3 es la estrella en muchos aspectos, en el caso del cerebro pasa exactamente lo mismo. En ese sentido, las modalidades nutricionales que aplico a todo lo que les pude haber dicho en la charla de salud y corazón, aplican también el caso de salud y cerebro. ¿Sí? En ese sentido, comparten básicamente todas, obviamente, las necesidades y de alguna manera remarcar, ¿sí?, la importancia de algunos nutrientes como puede ser el caso del omega 3. ¿Sí? Y en este sentido, quizás lo que la ciencia ha demostrado que la acción del omega 3 está claramente ligada a una mejora sensible en el funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro, de nuestras funciones cerebrales, de todas ellas, en todo momento de la vida. Esto quiero aclararlo, ¿sí?, porque muchos estudios ya han mostrado cómo y de qué manera actúa en niños, incluso mejorando sus capacidades de entendimiento, captación y todo el tema que tiene que ver con la función de su desarrollo. Es decir, el omega 3 es un recurso nutricional esencial, un ácido graso esencial que obviamente es esencial porque nuestro cuerpo no lo produce y necesitamos suplementarlo para que podamos asegurar el aporte diario. ¿De dónde lo vamos a recibir o de qué manera lo vamos a recibir? Las fuentes ideales del omega 3 claramente son los aceites de pescado, la grasa de pescado de aguas profundas, pescado de aguas azules se lo llama,
y que tienen esta característica fundamental de actuar en forma directa y de alguna forma con mayor poder que otros tipos de omegas. El omega 3 del cereal es una muy buena fuente de omega 3, pero no cumple la misma acción ni de la misma manera que lo hace el aceite de pescado. Eso es un hecho que científicamente ya está demostrado. Lo que sí también está demostrado es que nuestra dieta y la de la mayor parte de la población no es a base de pescado, y que obviamente necesitamos por eso suplementarlo para poder asegurar el efecto que es tan necesario, ¿sí? Hoy yo les diría que no debe faltar en la dieta de ninguno de nosotros diariamente un aporte de omega 3, ¿sí? Como sea. Sí, obviamente que hay fuentes que puedes recurrir, hoy por hoy la palta, el kiwi, puedes incluir incluso en el caso de sardinas, de atún, incorporarlo dentro de tu plan de comidas diario, y eso está muy bien, pero la realidad es que no lo podemos hacer tampoco tan frecuente. Entonces, la suplementación, asegurar un nivel de suplementación diario es un dato fundamental a tener en cuenta. En ese sentido, obviamente, y esto es lo interesante del caso, Herbalife aporta un producto esencial para mí entender cómo es el Herbalife Line, porque a través de él tengo esta acción protectora que de alguna forma garantiza que mis sistemas, tanto sea el arterial, mi sistema cerebral, mi sistema cardiovascular en general, la inmunidad, como lo hemos dicho en el caso del sistema inmune en particular, sabemos que el omega 3 tiene acciones específicas a ese nivel, pero a nivel neurológico obviamente es esencial tenerlo en cuenta. Hay muchos trabajos que hablan de esas acciones preventivas en cuanto a desarrollo de distintas enfermedades, particularmente el caso de Alzheimer, si bien obviamente cuando que eso hay que tenerlo en cuenta, y esto lo debo aclarar fundamentalmente, que cuando hablamos de acciones que tienen que ver con hábitos, es muy difícil muchas veces demostrar a través del método científico claramente cómo se dan esos resultados. Lo que sí sabemos es que poblaciones que se caracterizan por tener una dieta cargada o rica en omega 3 tienen menos incidencia de las enfermedades que obviamente aquejan a la mayor parte de la humanidad. En ese sentido se caracteriza la dieta mediterránea o la dieta de algunas poblaciones específicas como esquimales que tienen una alta carga de omega 3 en su dieta por lo que consumen, y esto les permite preservarse de las enfermedades que hoy por hoy discapacitan y matan al mundo en su mayoría. Es decir, la característica fundamental de esa dieta es, entre otras, obviamente, pero lo fundamental quizás sea la carga de omega 3 que tiene. Así que es un punto a considerar, y este obviamente es un producto que me permite generar un aporte de omega 3 cierto, concreto y saludable, porque es filtrado, porque es tratado, y esto obviamente es lo que obviamente mi cuerpo necesita. El té verde es otro elemento esencial también dentro de este plan, pero ya conocida es por su acción de la presencia de fitoquímicos y polifenoles, entre otros, que son elementos, sustancias que tiene el té verde como otros fitonutrientes en general, ¿sí? Que ya históricamente tiene una acción reconocida, particularmente en los sistemas de alerta y por sus acciones antioxidantes, ¿sí? Es una acción antioxidante poderosa. Recuerdan que cuando hablamos del fenómeno de los radicales libres, mencionábamos el hecho de la necesidad de aportar carga de antioxidantes en nuestra dieta diaria, porque nuestro cuerpo no llegaba o no tenía capacidad suficiente como para poder producirlo. Por eso, el té es para nosotros un recurso fantástico de poder recurrir diariamente, en cualquier momento, en una forma aparte sabrosa, por si es muy rico en realidad, porque tanto en su forma de limón como el té chai o en su formato original, todos ellos aportan esta carga de no solamente que genera el té verde como tal, sino el conjunto de hierbas que forman el concentrado herbal, que de eso se trata el producto como tal. Producto ideal, fantástico para considerar, no solamente en el tema del control de peso, sino también en el tema de acción antioxidante. También hay otros productos como el NRG, que tienen también estos formatos de tableta y té, que tienen una acción específica surgida de la naturaleza, porque el guaraná es una semilla reconocida, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de ella, o si han ido a Brasil en algún momento han bebido de esas bebidas que ellos particularmente tienen a base de guaraná, y que tiene una acción
de alguna manera energizante, ¿sí? Reconocida ya por sus originarios y de alguna manera ya consumida hace miles de años, y que surge principalmente por características químicas de la semilla de guaraná. Y este concepto Herbalife lo transformó en este té, ¿sí? Y lo incorpora también en tabletas y nos permite de alguna manera recurrir a ellos cuando obviamente necesitamos subir nuestros niveles de energía, y esto obviamente sin una acción estimulante, ni mucho menos, simplemente una acción natural, en donde nos permite regularizar, si se quiere, nuestro sistema. Porque de alguna forma lo que hace el guaraná en nuestro sistema es eso, ¿sí? De alguna forma lo regula y nos permite de alguna forma funcionar mejor. En este sentido, hay otro aspecto que quiero compartir con ustedes y que está ligado principalmente a la temática del cerebro, y que pareciera que no fuera así, pero en realidad existe una íntima relación entre nuestra función digestiva y el cerebro, ¿sí? Este eje que se llama microbiota intestino se refiere a la relación que existe entre los microorganismos que habitan en nuestro intestino particularmente, ¿sí? Y nuestro cerebro. Y esta acción, esta íntima vinculación que existe, que es bidireccional, como ustedes pueden leer en la placa, hace que tanto mis acciones cerebrales afecten a mi función de los microorganismos de mi tubo digestivo, como los microorganismos también afectan a la función cerebral. En este sentido, más que nada, más allá de entenderlo o no, lo importante es entender este hecho concreto. La función digestiva, la función y preservar el funcionamiento de nuestros microorganismos, de estos personajes que cohabitan en nuestro sistema, ¿sí? De esta microbiota, ¿sí? Que como se llama, que como ya sabemos y lo hemos mencionado, son una cantidad enorme, ¿sí? De microorganismos y de distintos tipos de familias de microorganismos, es esencial para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, de muchos sistemas. Recuerden, cuando hablamos de inmunidad, también hicimos y remarcamos este hecho, la importancia de cuidar y preservar el funcionamiento de esta flora intestinal. Y esto se logra a través de productos que ya son conocidos por muchos, probióticos y prebióticos. Ya empezamos a oír de este tema hace tiempo, y que cumplen una acción específica, y es tratar de, obviamente, de mantener saludables a esta flora que cohabita en nuestro sistema. Por eso, en este caso en particular, y en lo que Herbalife se refiere, también tiene dos productos esenciales que tienen que ver primero con un aporte extra de fibra. Si bien el batido aporta fibra, ¿sí? De por sí, la fibra activa nos permite generar un control extra y un aporte extra de fibra en nuestra dieta diaria, y esto obviamente hace la diferencia en una dieta que, como la nuestra, es deficitaria en fibra, ¿sí? Desgraciadamente, y siguiendo esta temática de la transición nutricional como problema fundamental en nuestra forma de vivir actual, una de las características que tiene esencialmente esta modalidad de alimentarnos es el déficit en fibra en lo que comemos, ¿sí? Por eso nuestra dieta es muy baja en relación a lo que realmente debiéramos recibir. Con el aporte de fibra yo logro llegar a los cerca de 30 gramos diarios, vamos a poner promedio, tanto para varón como para mujer. Hoy algunos trabajos hablan de hasta 50 gramos como un requerimiento ideal, pero eso obviamente tiene que ver ya con un aporte que no llega a ser el 10% de lo que realmente necesitamos. Ustedes fíjense la falta que hace a nuestro organismo, obviamente, el aporte de fibra, que se refleja finalmente en un buen funcionamiento digestivo, en un buen funcionamiento intestinal, un buen funcionamiento del tránsito, ¿sí? De nuestro ritmo evacuatorio, incluso, que cumple no solamente acciones de desintoxicación, sino también que cumple con la función de mantener vital y en buen funcionamiento toda esta gran cantidad de familias de microorganismos que cohabitan. Y no es solamente la fibra, sino que también, en este sentido, contamos con otros productos como son el aloe, que tiene una acción claramente antiinflamatoria, antioxidante local, y que obviamente también junto con la fibra tiene una acción antioxidante poderosa, ¿sí? Ya que se complementan, y detoxicante, si se quiere, también fantástica, porque mejora claramente el funcionamiento, y eso se ve a los pocos días de empezar a consumir. Hace unos años atrás, ¿sí? En el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría,
se jerarquizaron, o por lo menos se refirieron específicamente a un grupo de nutrientes en particular como esenciales a tener en cuenta por su déficit en las dietas habituales y que debieran considerarse como suplementación. Este grupo de nutrientes, que se lo voy a llamar NEC, ¿sí? Nutrientes esenciales para el cerebro, conjugan una serie de elementos que, como ven ustedes, algunos de ellos ya nos hemos referido, como son la fibra particularmente, el omega 3, pero también obviamente carga de minerales, de vitaminas, minerales y elementos que son esenciales para asegurar un buen funcionamiento cerebral. En este sentido, obviamente Herbalife también aporta una carga de vitaminas y minerales importantes en su batido, pero a través de la multivitaminas tenemos un recurso extra que asegura la carga completa de estos elementos, de estos micronutrientes, esenciales obviamente para asegurar un buen funcionamiento. 2 a 3 tabletas por día, lo ideal para poder aportar junto con tu batido una carga nutricional adecuada para que los sistemas funcionen en forma correcta, ¿sí? Obviamente que sabemos que existen otros productos dentro de la línea Herbalife que son fundamentales también para el funcionamiento, como puede ser el caso del calcio, por el aporte de vitamina D, o el colágeno, que obviamente sabemos que si bien no tiene una acción en nuestro cerebro, sí tiene una acción esencialmente en nuestra piel, nuestro pelo, nuestras uñas, y en este sentido es un producto también para considerarlo dentro de las necesidades de tener una vida, si se quiere, saludable. De eso se trata. Y obviamente, como siempre recalcamos, el factor fundamental que hay que tener en cuenta es el tema de la acción del ejercicio. El ejercicio es un elemento esencial dentro de un plan de mantenimiento y de asegurar un funcionamiento cerebral adecuado. Incluso comentamos y hablamos de cómo afecta la inmunidad o cómo afecta el sistema cardiovascular, pero en el caso del sistema nervioso, particularmente de nuestro cerebro, ayuda a regular la respuesta al estrés y sus efectos, regula el sueño, regula el apetito, mejora la cognición, la memoria y el aprendizaje, regula los niveles de ansiedad, tiene un efecto protector sobre Alzheimer, estimula la producción de endorfinas, ¿sí? Recuerdan estas hormonas del buen ánimo, ¿sí? De la energía, ayuda a aumentar la concentración y la atención, puede incluso causar cambios estructurales que optimizan las funciones cerebrales. Es decir, el ejercicio es un complemento esencial, fundamental dentro del plan, que no podemos perder de vista. Nada de lo que pudimos haber hablado de nutrientes sería completo si no le agregamos el aspecto del ejercicio dentro de nuestro ritmo de vida diario. Mínimo 30, 40 minutos, caminata, nadar, bicicleta, lo que te guste. Que sea algo que te guste, ¿sí? Y empezar por ahí. Cuando empieces a darte cuenta cómo y de qué manera afecta, cómo te sentís realmente a partir de simplemente hacer algo de actividad, te vas a dar cuenta de los beneficios de sumar el ejercicio a tu día a día y considerar este concepto de vida activa saludable, que es lo que promovemos para poder de alguna manera lograr eso que estamos buscando. Los productos están ahí, tu coach, esta persona que está cerca tuyo y que quizás te invitó para que participes de esta reunión, se ocupó precisamente de asegurarte y brindarte la posibilidad de conocer un producto que tiene una construcción, si se quiere, desde la tierra, desde la semilla, desde donde se cultiva y se genera, hasta todo el proceso de alta tecnología que implica una serie de controles muy exhaustivos y que tienen no solamente el respaldo de una empresa de más de 40 años ya en el momento en el mercado, sino el respaldo de un equipo académico científico de primer orden que incluye un premio Nobel de Medicina como es el doctor Louis Narro o un referente en nutrición como es el doctor David Heber y cientos de profesionales, más de 300 PhD, más de 300 médicos científicos y dedicados específicamente y enfocados a generar un producto de primera calidad. Y obviamente una empresa que no solamente se ocupa de hacer los productos, sino de darte recomendaciones, sugerencias de cómo utilizarlo en el día a día e incorporarlo dentro de tu dinámica de alimentación diaria. Esto es lo que hemos hecho la mayor parte de nosotros, ¿sí? En mi caso, cuando comencé con los productos, yo era jefe de unidad coronaria en un hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pensaba que las sabía todas, que lo tenía todo muy claro, director ejecutivo en una consultora en investigación, docente universitario, todo lo que ustedes quieran. Pero el tipo, así como lo ves,
podría saber mucho, pero no era nada inteligente. De alguna manera, el concepto nutricional, cuando uno empieza a aplicar, empieza a generar sus resultados. Controlé en aquel momento 14 kilos en 3 meses y pude lograr un nivel de condición física que hoy a mis 63 años, obviamente, me permite decirles que me siento mejor que nunca. Y esa es un poco la intención de todo esto. Transmitir nuestra experiencia y que las personas básicamente después elijan qué es lo que quieren hacer. Simplemente estamos aquí primero para contarle lo importante que es hacerse cargo, ¿sí? de nuestra vida a partir de nuestras decisiones y mostrarles una alternativa a través de, primero, del resultado que hemos tenido cada uno de nosotros con los productos. Como ya ustedes han visto, yo llevo unos cuantos años consumiéndolos permanentemente en cantidad, obviamente todos los días, tanto yo como mis hijos, y obviamente a partir de esa experiencia que cada uno de nosotros vivimos, la transmitimos a las personas para mostrarles que existe una forma, que existe una alternativa diferente para poder mejorar nuestra vida. Y esto es un poco la visión que queremos transmitir. A través de hoy por hoy recursos que nos da la tecnología, llegar cada día a más personas y mostrarles que esta opción realmente es valiosa. Y obviamente con las opciones que Herbalife nos da, de ofrecernos incluso descuentos y de, ¿por qué no?, sumarnos a una capacitación específica que nos transforma a nosotros también en coach de bienestar y poder ayudar a más personas a que logren su objetivo, ¿sí? Que es precisamente lograr una vida feliz y saludable. La intención obviamente es ayudarnos a que entre todos puedas mejorar tu calidad de vida y esto es un poquitito lo que hoy quiero por hoy transmitirte y de alguna forma agradecerte de que estés ahí, que te hayas tomado tu tiempo para poder de alguna manera compartir con nosotros estos minutos. Gracias por estar ahí, acércate a tu coach, preguntale todo lo que quieras y simplemente comenzá a darte la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Chau, chau, nos vemos.